continuar de la página 58 de su libro. Y el ejercicio número 1, profesor, nos está pidiendo calcular H. Y nos mencionan, profesor, si el área lateral del prisma, es 900 metros cuadrados. Y nos está mencionando que las aristas básicas son 8, 9, 10, 11 y 12. Profesor, nos están pidiendo calcular la altura H y nos mencionan que el área lateral del prisma es 900 metros cuadrados. Y profesor, nos mencionan que las aristas básicas son 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, profesor, ¿cómo se calcula el área lateral? Profesor, el área lateral es el perímetro de la base multiplicado por la altura. Profesor, ¿y quién debe ser el perímetro? El perímetro debe ser, profesor, la suma de todas las aristas de la base. Por lo tanto, profesor, el área lateral, ¿cuánto será? Profesor, 8 más 9 más 10 más 11 y más 12. Y le tenemos que multiplicar, profesor, por la altura H. Profesor, ¿y eso cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar 900. Y ahí está, profesor. Profesor, nos están pidiendo, profesor, calcular altura H. Pero, profesor, el área lateral, profesor, es el perímetro de la base multiplicado por la altura H. Profesor, las aristas de la base sería 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, profesor, tenemos que sumar todas las aristas, 8 más 9 más 10 más 11 y más 12, y le tenemos que multiplicar por la altura H. Desarrollando, profesor, la altura H, ¿cuánto nos va a salir, profesor? Nos va a salir 18. Y eso sería, profesor, la respuesta para el problema número 1. El problema número 3, profesor, nos habla de una pirámide pentagonal. Profesor, ¿por qué dirá pentagonal? La base, profesor, debe ser un pentágono. 1, 2, 3, 4 y 5. Profesor, nos está pidiendo calcula la suma de la distancia de la base, o sea, del centro de la base, profesor, hacia las aristas laterales. 1, 2, 3, 4 y acá debe ser, profesor, acá debe ser el 5. Profesor, nos mencionan que el apotema de la pirámide, profesor, es 25 y la altura sería 24. Nuevamente, profesor, nos está pidiendo calcula la suma de la distancia del centro de la base, profesor, a las aristas laterales. La primera distancia, la segunda distancia, la tercera distancia, la cuarta y, profesor, atrás debe estar la quinta. El apotema de la pirámide es 25 y la altura, profesor, la altura sería 24. Profesor, ¿cuánto será esa distancia? No sabemos, le he llamado X. Pero, profesor, se ha formado un triángulo rectángulo donde podemos aplicar el teorema de Pitágoras. X al cuadrado más 24 al cuadrado debe ser igual, profesor, a 25 al cuadrado. Profesor, desarrollando todo esto, profesor, X debe ser igual a 7. X es igual a 7. Pero, profesor, nos está pidiendo la suma de la distancia. 1, 2, 3, 4 y el de atrás, profesor, nos está pidiendo 5x. Pero x vale 7. 5 por 7, profesor, sería 35. Y eso sería, profesor, la respuesta para el problema número 3. El problema 5, profesor, nos mencionan que el volumen del prisma es igual a 3600 metros cúbicos. Y, profesor, nos está pidiendo calcular el valor de H. Profesor, ¿y cómo se calcula el volumen? El volumen es, profesor, el área de la base multiplicado por la altura H. Recuerda que B sería el área de la base
multiplicado, profesor, por la altura h. Profesor, la base sería un triángulo rectángulo. ¿Y cómo se calcula el área del triángulo rectángulo? Sería, profesor, 8 por 15 entre 2 multiplicado por la altura h. Y eso tiene que ser igual, profesor, a 3600. Profesor, le sacamos mitad, sería 4, mitad sería 1. 15 por 4, 60, entre 1 sería, profesor, 60h. Y eso es igual a 3600. ¿Cuánto será la altura h, profesor? La altura h sería, profesor, sería 60. Y eso sería, profesor, la respuesta para el problema número 5. Ahora, profesor, el ejercicio 9 nos está pidiendo, profesor, que tenemos que calcular el valor de x. Ahora nos mencionan, profesor, L es A, L es B y L es C. Bien, profesor, y nos mencionan de que A por C es igual a 80, B por C es igual a X y A por B, profesor, es igual a 140. Y nos mencionan, profesor, que el volumen del paralelepípedo es 1120. Pero el volumen, profesor, se calcula como A multiplicado por B y multiplicado, profesor, multiplicado por C. Ahora, profesor, ¿cómo podemos obtener el valor de X? Vamos a hacer lo siguiente. Profesor, voy a multiplicar. ¿Cómo nos va a quedar, profesor? A la hora de multiplicar, profesor, A por A sería, profesor, A elevado al cuadrado. B por B, profesor, sería B al cuadrado. Y C por C, profesor, sería C al cuadrado. Y eso es igual, profesor, a 80 multiplicado por X y multiplicado, profesor, por 140. Pero, profesor, esto, lo que nosotros tenemos aquí, otra forma de escribirlo, ¿cómo sería? Sería, profesor, ABC elevado al cuadrado. Y eso es igual, profesor, a 80 multiplicado por X y, profesor, multiplicado por 140. Pero, profesor, hay un detalle importante. ¿Cuánto vale ABC? Profesor, 1120. 1120 al cuadrado, profesor, es igual a 80 multiplicado por X y multiplicado por 140. Ahora, profesor, desarrollando, profesor, X, nos tiene que salir 112. Y eso sería, profesor, la respuesta para el problema 9 de su libro. Chicos, y ahí nos vamos a quedar.